la sesión número 113 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación parvularia. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Comunicación de la jefa de bancada de diputados del Frente Amplio e Independiente, por la que informa que la diputada Emilia Schneider será reemplazada en esta sesión por la diputada Carolina Tellos. También se ha recibido una comunicación de la bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado Sergio Bobadilla será reemplazado en esta sesión por el diputado Felipe Donoso. Ordinario 479 de la alcaldesa de Ñuñoa, mediante el cual da respuesta a oficio 672 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la cantidad de proyectos de mejoramiento de infraestructura que ha postulado el municipio, el estado del programa de integración escolar PIE, detallando qué políticas se han implementado en el marco de este programa y en qué se han gastado dichos recursos, y la evolución de las matrículas en establecimientos educacionales que dependen de la comuna a su cargo durante los últimos 4 años. Correo electrónico de la señora Karina Yoma, hermana de Catherine Yoma, quien excusa su inasistencia a esta sesión por motivos de salud. Finalmente, oficio de la coordinadora del Congreso Virtual de la Cámara de Diputados, por el que informa que se encuentra a disposición el reporte de participación ciudadana, que contiene los resultados obtenidos en la votación del proyecto de ley que modifica la Ley 20.370 General de Educación, con el fin de fortalecer la protección hacia los docentes y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia física y psicológica, y de homenaje póstumo a Catherine Yoma. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí. ¿Era eso? El reemplazo de la diputada está ok, ¿cierto? Sí, y el del diputado. Y el del diputado también. Bien, le damos la bienvenida a ambos a la Comisión de Educación. Entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en un mensaje que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, que es el boletín número 16.901-04, que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para tales efectos, vamos a escuchar en esta sesión a los siguientes invitados, a quienes aprovechamos de darle la bienvenida, en primer lugar, a los representantes de la Fundación Katy Sumer, don Emanuel Pacheco y doña Evangelí Zamorano, que son los padres de Katy Winter. Le damos a ambos la bienvenida, están conectados ahí telemáticamente, nos están saludando. También le damos la bienvenida a doña Marcela Guevara de la Fuente, madre de José Matías. Le damos la bienvenida a Marcela, que ya ha estado en esta comisión. Y también a la comisión ha sido invitada la subsecretaria de Educación, doña Alejandra Arratia Martínez, a quien saludamos, subsecretaria, y quien es acompañada por su asesora en convivencia y salud mental de la Subsecretaría de Educación, doña María Teresa Ramírez. ¿Dónde está doña María Teresa? Ahí, la aprovechamos de saludar. Y también a don José Miguel Gutiérrez, ¿no?, que es su periodista. Está allá. No sé si se me queda alguien, en lo que aparece en la cuenta. A todos le damos la bienvenida a la comisión. Diputada Rafael, bienvenida también. Y bueno, para entrar de lleno, esto es una sesión de audiencias principalmente, señora secretaria, así que le vamos a dar en primer lugar la palabra a Emanuel y Evangelí, padres de Katy Winter. Ustedes tienen la palabra para que puedan referirse a esta moción que está siendo objeto de la discusión de la Comisión de Educación. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, primero, darle las gracias por la oportunidad de estar acá y no solamente representar nuestra Katy, sino que también hoy día también queremos hacer homenaje a Catherine Yoma, que no está presente, que no está con nosotros. Su hermana Karin tampoco puede estar, pero para eso estamos también representándola. Y también, obviamente, José Matías también lo queremos representar, que está muy bien representado por su madre, que está ahí, pero no solamente son ellos, sino que lamentablemente nuestros hijos
y la profesora Catherine Yoma pasan a ser nombres y nosotros no queremos que se transformen las leyes que tienen nombre de personas, sino que hablemos de algo mucho más objetivo de cuáles son las consecuencias a las cuales nos estamos enfrentando. Sí, en ese sentido quiero compartir con ustedes una breve presentación solamente para contextualizar un poco. Ya Lely mencionó, ahí tenemos nuestra hija Katy, pero metido de ella, ya ella falleció en el 2018. Hemos trabajado muy de la mano con distintos espacios, con distintas entidades para poder también profundizar en entender mejor el trabajo. Katy falleció después de un episodio de ciberacoso y desde entonces nos metimos de cabeza a tratar de entender. En el 2020 y 2021, con apoyo del entonces ministro Jaime Belolio, hicimos un estudio a nivel nacional con respecto al ciberacoso, que les quiero compartir una breve información porque es muy útil también para la discusión que estamos teniendo por el proyecto de ley, en el cual nosotros identificamos que de los jóvenes en Chile que tienen entre 15 y 25 años, 1 de cada 2 ha sido víctima de una situación de violencia digital, y que 1 de cada 4 de que vive una violencia digital se vive en una sensación de autolesión, presentan autolesiones como una forma de gestionar el dolor emocional que están viviendo. Pero a mí lo que más me preocupó fue que solo 1 de cada 100 jóvenes entre 15 y 25 años denuncian. Y cuando pudimos tener una sesión de focus group con estos jóvenes, nos decían: es que no denuncio porque cuando denuncio son puros adultos, no entienden de la temática, lo que me dicen es apaga el celular, desconéctate, esto es algo que te pasa, es problema de tus papás, que tus papás se hagan cargo, y por lo tanto nadie resuelve. Entonces sienten que no tienen el espacio para poder pedir ayuda. Además de eso, y si bien tiene mucha data, pero quiero que se enfoquen un poco en esto, la gráfica de la izquierda superior menciona que en el 2021 el 52% de los jóvenes ha vivido ciberacoso. Vemos también en este estudio que hicimos junto al ministro Belolio, que hicimos una encuesta, preguntas con respecto a la sintomatología depresiva de estos jóvenes, y vemos que en la línea 2021, después de la pandemia, levemente saliendo de la pandemia, los jóvenes entre 15 y 19 años, el 35% de ellos mostraban una sintomatología depresiva asociada a esta situación de violencia digital. Vemos que el 50% son mujeres, que hay un 16% que se identifican dentro de la comunidad LGTBIQA+. Vemos, para sorpresa de muchos adultos, que el 63% de los jóvenes sí reconocen quiénes son las personas que las están violentando, por lo tanto viven eso, identifican que un 50% de las personas que las violentan están en su espacio de escuela o de estudio, y que la principal razón por la cual los molestan es por su apariencia personal. Y cuando indagamos en apariencia personal es cualquier diversidad distinta a la media del colegio. Entonces cualquier cosa puede llegar a ser utilizada en tu contra. Pero algo que le compartíamos también al equipo del Ministerio de Educación cuando estuvimos trabajando en esto, es algo que a mí me sorprendió mucho, que es la relación entre la salud mental y el ser víctima de acoso en términos de la frecuencia en que vives esta situación. Entonces vemos que aquellos jóvenes que viven una situación de violencia digital y que la reciben ellos, el 21% presenta una sintomatología depresiva severa sin vivir una situación de violencia digital. Y esta sube a 29% cuando ya reciben al menos una agresión en un espacio digital. Lo cual es fuerte, porque cerca del 30% de nuestros jóvenes viven una sintomatología depresiva severa. Pero cuando le preguntamos a los jóvenes que han sido testigos, que no han sido víctimas, que no están siendo agredidos, vemos con sorpresa que aquellos jóvenes que están siendo testigos de violencia digital al menos una vez por semana, más de la mitad de ellos muestran sintomatología depresiva severa. Esto, si bien no es un diagnóstico, pero está mostrando los síntomas de una persona con una depresión severa, que puede ser preocupante y que si no es tratada a tiempo, puede llevar a que esa persona termine tomando las decisiones que tomó nuestra hija, que tomó José Tomás, que José Matías, que tomó Catherine también. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos preocupa mucho el enfoque también a cómo nos hacemos cargo de una forma temprana y no esperar a que la persona viva esta violencia para pedir ayuda, sino cómo también creamos ese entorno para que las personas se sientan cómodas de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque cuando analizamos a los testigos, nos damos cuenta que el 64% de los testigos a nivel de los jóvenes son testigos. 64% de los jóvenes entre 15 y 19 años han sido testigos de una violencia digital. Vemos, como les decía, que tiene una sintomatología depresiva compleja, pero el 58% reconoce no hacer nada. Entonces, les doy esto como contexto para un poco fundamentar dos cosas que nosotros queremos proponer
de aporte a la discusión en lo que es el proyecto de ley, pero queremos primero reconocer cosas que valoramos mucho que el proyecto tiene, que es este cargo de coordinación de convivencia educativa, es poner a una persona efectiva que sea profesional de la educación o que venga del área psicosocial. Eso lo valoramos muchísimo, falta mucho profesionalismo en esa área. Hemos estado en muchas comunidades escolares donde la persona que está encargada de este rol es el profesor de educación física que tenía unas horas libres y que no necesariamente, no es que sea mala persona, es que de pronto no tienen las herramientas psicosociales o educativas para poder hacerse cargo pedagógicamente de un área que cada vez es más compleja. Vemos también con muy buenos ojos el buen trato hacia el personal del establecimiento educacional, y que se esfuerce y que de alguna forma se alinee a que el proyecto de ley lleve a que las comunidades educativas también refuercen el buen trato hacia su personal. Lo que vivimos con Catherine Yoma, lo que hemos vivido con muchos profesores que están viviendo situaciones de estrés. Hemos estado en muchos colegios particulares privados en donde los profesores nos dicen, aquí vienen los estudiantes, y literalmente me dicen, mi papá paga tu sueldo, así que tú trátame bien. Entonces, cuando vemos esas situaciones y vemos que al final hay una como gestión más de, ok, como los papás pagan, démosle lo que los papás quieren y no se resuelve bien, termina generando mucha violencia también y mucha presión de cara al personal del establecimiento. Nos encanta que hayan eliminado la parte de la simetría de poder de la definición de acoso, porque hoy día cada vez es más difícil de comprobar, sobre todo en espacios digitales, que es lo que más trabajamos nosotros. ¿Cómo defino que hay una simetría de poder en un espacio digital cuando todos tenemos acceso a un mismo dispositivo, a una misma banda ancha, a una misma red social? Entonces ahí me encanta que hayan eliminado eso, porque muchos establecimientos educacionales utilizan eso como excusa para no ejecutar un protocolo. Me encanta también, nos encanta que se incluya este concepto del consejo escolar en colegios privados. Sabemos que hasta hoy día ha sido como una libertad que tienen los colegios de crear un comité, pero encuentro potente que de alguna forma lo que hemos visto en los colegios municipales subvencionados que tienen esta herramienta logra facilitar muchos de estos procesos de denuncia. Ahí abajo lo que están viendo es un cuadrito que hizo el Colegio de Profesores, un estudio que hizo el Colegio de Profesores para tratar de entender si había una diferencia entre los colegios municipales subvencionados y los particulares pagados con respecto a las denuncias cada 1.000 estudiantes. Y vemos con preocupación que los colegios particulares pagados, donde uno creería que hay mejor convivencia, hay 7,6 denuncias por maltrato entre pares por cada 1.000 estudiantes, que es bastante mayor que las 5,8 de un establecimiento municipal. Entonces hay algo que los establecimientos municipales subvencionados están haciendo mejor en el trabajo de la convivencia que lo que están haciendo los colegios particulares pagados. Y nosotros fielmente, de lo que hemos visto del colegio en los que hemos estado en Chimbarongo, apoyando un grupo en el Liceo Chimbarongo, un grupo que se llama GAPE, son estudiantes de segundo medio que crearon un grupo que se llama Grupo de Apoyo Psicoemocional, en el cual ellos crean iniciativas para acompañar y apoyar a sus pares en gestionar diversos temas y resolver conflictos antes de que escalen a un espacio de convivencia. Justamente al haber estado con estos grupos, varias veces hemos estado en Chimbarongo, y de ahí se auto-levanta un grupo de estudiantes que busca una gestión colaborativa de conflictos. ¿Cómo lo soluciona? Simplemente a través de herramientas de salud mental. Ellos sienten que no están preparados, se empiezan a preparar con el apoyo de un adulto. Justamente acá en el caso fue una orientadora. Este grupo empieza a capacitarse, empieza a desarrollarse y empieza a compartir todas las herramientas que ellos van adquiriendo con sus pares. Hay muchos lugares en los cuales es necesario que tu par te acompañe, y justamente educativamente los niños muchas veces necesitan ser acompañados de sus pares, y en el Liceo Chimbarongo lo han desarrollado muy bien y ha sido un ejemplo quizás a nivel nacional justamente de este tipo de gestión, y es lo que nosotros queremos que se siga promoviendo. Si se promueve a nivel de escolar, también se va a terminar promoviendo a nivel de profesores y se va a terminar promoviendo a nivel de padres. Ya tenemos muchos padres que nos han dicho una vez, cuando partimos la fundación, un papá en Rancagua se nos para y nos dice: los papás no servimos solamente para juntar dinero para hacer un asado, servimos para mucho más. ¿Quién habla? Padres que tienen ganas de colaborar, padres que no solamente quieren delegar al colegio o a la institución: aquí está mi hijo, devuélvamelo educado. No, yo también estoy aquí y pongo mis manos a su servicio para lo que puedo aportar, para aquellas cosas en las cuales sí puedo ser necesario y puedo ser también útil.
Y la única oportunidad que nosotros vemos de mejora y que lo hemos discutido bastante con el equipo del ministerio es también la definición, la necesidad de modificar la palabra reiteración. Si bien en el texto del proyecto de ley se incluye más abajo del apartado que estoy mencionando el que cualquier evento de violencia gatille un protocolo, nosotros hemos visto con mucha tristeza que muchos colegios esperan a una reiteración. Hemos visto profesionales que trabajan en temáticas similares a las nuestras, en la que le recomiendan a los colegios que esperen, si hay una semana de acoso, no es acoso, tienes que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas para que recién se constituya la sistematicidad, la reiteración y ahí poder ejecutar el protocolo. Entonces hemos visto cómo jóvenes al final ya no quieren denunciar porque ya vivieron un episodio, ya se sintieron violentados, se sintieron humillados y no tienen cómo hacerlo. Y de hecho ahora el 1 de agosto que entra en vigencia la ley Karin, fíjense la definición que tiene la ley Karin de acoso laboral. Dice, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez. Entonces vamos a estar en espacios educativos en donde para los profesores les va a regir la ley Karin, que gatille una situación de acoso ante una sola vez, pero a los menores de edad, como están dentro de un establecimiento educacional y rige el acoso escolar, para ellos sí requerimos reiteración en su acoso. Entonces aquí va a generarse una simetría en que los profesores, los adultos de la comunidad se van a sentir más protegidos, lo cual está bien, pero también tenemos que generar espacio de protección para que los estudiantes también sientan que no requieren vivir una agresión de una forma reiterada para poder denunciar y que el colegio se haga cargo. Lastimosamente, y como ustedes bien saben, si no quedan bien en la ley, muchos colegios van a decir, yo no estoy obligado a hacer esto, tengo que esperar la reiteración. Independiente de que más abajo se mencione que violencia escolar, cualquier episodio de violencia escolar incluya también gatillar protocolo. En nuestra opinión, de lo que hemos visto como fundación, esto es algo que a nosotros sí nos gustaría ver modificado. Con eso es lo que nosotros queríamos aportar a la discusión, precisamente traer data con respecto a lo que es el ciberacoso para tenerlo en conjunto, dado que también este proyecto refunde un proyecto que con el entonces diputado Abelolio habíamos presentado y estaba en trámite en el Senado, pero que aquí también aborda y acoge ese proyecto de ley para poder también hacer algo mucho más redondo y contundente. Muchas gracias a los representantes de la Fundación Cathy Summer, el señor Emanuel Pacheco y la señora Evangelis Zambrano, padres de Cathy Winter. Quiero dar la palabra ahora a la señora Marcela Guevara de la Fuente, mamá de José Matías. Ahí sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, primero saludarlos a todos. Me llama profundamente la atención que de 13 diputados solamente hay 5, o sea, el 38% de la comisión está acá presente en un tema que es relevante, que es importante, que es trascendental, porque toca a todas las familias de Arica a Punta Arenas. En algún momento de sus vidas sus hijos van a pasar por el sistema educacional. Entiendo que hay proyectos súper importantes en esta Cámara de Diputados y también en el Senado, pero la educación es la primera parte por la que pasan nuestros hijos, y cuando un hijo de uno no alcanzó a terminar esa etapa es porque hay un sistema que está fallando bastante. Los saludo como Comisión de Educación. Naturalmente estaba saludando primero a Emilia, que por razones de salud me informó que no venía. De igual forma la saludo en su calidad de presidenta de esta comisión, a los diputados y diputadas, a sus asesores, a sus secretarias también, y a quienes desarrollan todo este trabajo legislativo. Y a los invitados en general quiero saludar con mucho cariño a Leli y a Manuel, los padres de Cathy, quienes conozco, yo diría desde el día 1, cuando murió mi hijo, porque fueron los primeros en llegar. Y es un dolor compartido, y me dio mucho gusto verlos en La Moneda hace unas semanas. Me vino a confirmar que ellos nunca han dejado su trabajo esmerado por crear conciencia, por ayudar a la juventud, y sin ningún miramiento sobre estrato social ni tema de elección de tipo de colegio. Aquí esto es transversal, esto nos atraviesa a todos como sociedad. El día de hoy, a diferencia del año 2022 que compartí con ustedes este espacio, les conté lo que había ocurrido con mi hijo. Y hoy día no, porque ustedes ya saben lo que pasó con mi hijo, no tengo que volver a repetírselo. Creo que no es necesario, porque para mí es muy doloroso hablar del suicidio de mi hijo. Y las razones
que del colegio lo presionaron finalmente a tomar una decisión tan drástica. Hoy día hice algo diferente. Hoy día quiero invitarlos a hacer una pequeña análisis histórico de los últimos 200 años de la educación chilena, donde yo les voy a compartir algunos datitos de cosas que se hicieron cuando nosotros ni siquiera estábamos en los planes de Dios estar acá. Estábamos en otras galaxias seguramente, estábamos en vía, en proyecto, en el pensamiento de algún creador. La educación chilena partió junto con la institución de Chile, ¿cierto? En el 1810. El señor Juan Egaña es el que partió esta ideación de hacer educación, de poder conformar escuelas, de poder impartir educación, porque no era correcto que solamente los estratos más altos de la sociedad tuvieran acceso a la información, más aún a leer, a escribir. Cuando un trabajador no tenía idea de lo que decía un contrato, no sabía por qué estaba trabajando y le pasaban 3 monedas y ya estaba. Entonces, educar a la gente para que al menos la población pudiera leer y saber de qué se trataban las cosas, ya era dar un tremendo paso como país. Y personas tan importantes como las que les voy a nombrar, José Miguel Carrera, Andrés Bello, que son prácticamente padres de la República, ¿cierto? En diferentes años hicieron diferentes adecuaciones, modificaciones. Primero las escuelas para hombres, las escuelas para mujeres, después en el 833 hacen la Constitución. Diego Portales instruyó el primer artículo sobre la educación pública, que era una atención preferente del Estado. Y así se fueron haciendo leyes como la Ley Orgánica de 1837. ¿Y por qué se las nombro? Porque son importantes, son la gestión que los antecede a todos ustedes. Hubieron personas que ya estuvieron acá con muchos años de anticipación o en muchos espacios privilegiados el venir a trabajar acá para construir leyes que opinaron y tomaron decisiones a nombre de todos los chilenos y chilenas, quienes habitaban el territorio en ese momento. Y así se fue avanzando del 1837 la ley orgánica, ¿cierto? Después se ve Andrés Bello, que tiene sus esculturas por aquí y por allá, muy merecido, ¿cierto? En el 1860, la ley orgánica de instrucción primaria, donde primero decían, tiene que haber gratuidad, y por lo menos era hasta cuarto básico la cosa, en esos primeros inicios. Y después se dio paso en algo importantísimo, que si no, yo les digo, que si no pasa esto en 1879, ninguna de nosotras tendría derecho a estar acá, porque se dio paso a que las mujeres se pudieran educar en la universidad. No teníamos derecho por sí, ya está, por derecho propio, no. Tuvo que venir una ley a decir que nosotros teníamos derecho a educarnos. ¿Cuántas personas se habrán opuesto a esa ley? ¿Se lo pueden imaginar ustedes? ¿Quiénes se habrán opuesto a esa ley? Muchos. Sin embargo, hoy en día, ¿cuántas mujeres habemos en esta sala? Bastante, suficiente y merecidamente, ¿no? En 1877 se crearon escuelas profesionales para las niñas. Y ahí es donde yo hago la pregunta, pensar que sin estas leyes nosotros no podríamos estar en ninguna parte. Hubo una ley que lo cambió todo. En 1920 se promulgó la instrucción obligatoria donde señalaba que los niños, todos los niños entre 7 y 13 años, tenían que estar educándose al menos, así podíamos tener más población lectora. 1953, una ley que para mí da nacimiento a mi labor profesional, se creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se consideró que en Chile debía haber una estimulación temprana en los niños y las niñas desde la primera infancia. Y ahí yo tengo espacio porque soy educadora de párvulos. Todo nos antecede a una historia, a un momento. A alguien se le ocurrió, bajo la necesidad de la ciudadanía, por qué tienen que irse suscitando las cosas. No es un poder antojadizo, no es hacerlo porque hay que hacerlo, porque a alguien se le ocurre nomás. Es una necesidad de adaptarse a los tiempos. Después, en el 65, voy a citar a un presidente, ¿eh? No soy de ningún sector político, pero aparece el señor en la historia y por algo estará recordado, ¿no? Frei Montalva generó la primera gran reforma educacional, donde se estructuró que habían 4 años más al menos de educación media, humanista o técnica. Bravo, bravo por la gente que en esos primeros inicios logró tener un título técnico. Y quiero hacer mención, ¿cierto? Esto fue en el 1900. Bueno, pasa que mi abuelito Luis Benito de la Fuente Aroca tiene un título de agrícola técnico del año 30 y tanto, así que yo siento que mi abuelo fue privilegiado de poder educarse, muy privilegiado.
En el 70, una fecha muy importante porque se habló recién de educación parvularia, ¿cierto? Ahí ya empezamos a incorporar, todo lo que es el despliegue de Junji. Antes había que mencionar también, se incorporó algo llamado Junta de Auxilio Escolar, que ustedes saben que hoy es en día una enorme maquinaria que se llama JUNAEF, donde nacen diferentes tipos de ayuda. Y no porque a un partido político tal vez se le ocurrió, sino porque se vio que el niño no solamente otorgarle el derecho a ir a estudiar era suficiente. Había que darle un almuerzo, un desayuno, porque ese niño iba a llegar en malas condiciones, mal dormido. Porque lo más probable es que la mitad de los niños que estudiaban también eran trabajadores. Y hoy en día llegamos a becas tan importantes como que los chicos se pueden subir a una micro y llegar a la universidad por 200 pesos. Tener una pequeña tarjetita a los universitarios que pueden ir al supermercado a comprarse sus cosas. Pero todo ¿dónde nace? Ahí en el 50. Por gente que trabajó para que esto ocurriera. Y lo que hoy día es una normalidad, antes tiene que haber sido para algunos un espanto. Después ya en el 96 se implementa la jornada escolar completa. Le cambió la vida a las mamás, a las trabajadoras, que después de que los niños salían 4 horas a la escuela, ¿qué hacían con ellos? Ojalá que no quemaran la casa. Porque esas cosas pasaban en Chile. Pues la jornada escolar completa vino a darle la tranquilidad a las madres de que fueran a dejar en la mañana a su hijo a la escuela y lo fueran a buscar a las 5 y todos juntos para la casa, seguros. En el año 2003, no es cualquier año para mí, es el año que nació mi hijo José Matías. Ahí se hace una gran reforma constitucional donde quedan consagrados los 12 años de escolaridad, donde un niño tenía que formarse desde primero hasta cuarto medio como un carácter obligatorio. Después, en el año 2004, se empieza con la famosa ley de evaluación docente, que esa yo no sé. A mí no me toca, pero sé que por ahí para algunos es complicada. Y así vamos avanzando, el 2008, por ahí también después sale Bachelet, cuando implementa la otra Ley General de Educación, el aseguramiento de la calidad. Viene también la revolución, cuando empezaron a ver las movilizaciones estudiantiles del 2006 al 2008. El 2005 yo creo que es un año negro para la historia de la educación chilena, porque el fatídico 2005 le puse yo. Se impulsó un sistema de crédito de aval del Estado, el CAE, que dejó aplastado a miles y cientos de familias chilenas bajo la promesa de tener un hijo profesional. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Pero para que el hijo se eduque y sea el primer profesional de la familia. Y bueno, después del año 2019 es el año que muere José Matías. Y en un contexto particular. No murió en cualquier contexto mi hijo murió en un contexto de estar en un colegio particular subvencionado, con línea cristiana. Y la superintendencia lo dijo bastante claro. Lo multó y lo sancionó al Liceo Sagrado Corazón por su responsabilidad en el suicidio de mi hijo, considerando, textual, hubo una falta de normativa, no aplicado en el reglamento interno, no aplicado en los protocolos de actuación, una vulneración física, moral y psicológica sistemática, que el estudiante termina suicidándose. Y al que diga que no, vaya a leer la investigación o vaya a la Corte Suprema. Al último resquicio que el colegio quiso tratar de borrar la sanción. No pudo, porque los hechos son claros. Y entonces yo les pregunto a ustedes, con esto que acabamos de hacer 5 o 7 minutos, repasando la historia de la educación chilena en los últimos 200 años, ustedes están aquí sentados hoy. Algunos desde el 2020. ¿Y no quieren hacer mover la rueda para adelante en algunos temas? A pesar de ver toda la evolución histórica de la educación chilena, ¿ustedes piensan que es mejor no avanzar ni un centímetro? Si es así, discúlpenme, pero ninguno de ustedes debería estar sentado aquí, porque no están conectados con la realidad ni con la historia de la educación chilena, donde solo a través de los cambios y las modificaciones y las actualizaciones se le ha permitido a ciudadanos de nuestro país llegar donde históricamente jamás podrían haber llegado, nunca. Nunca podrían haber sido profesionales o personas educadas. Nunca se podrían haber destacado dentro de nuestra sociedad. Cuando eso pasa, cuando una persona pobre, una persona deprivada culturalmente sale adelante en la vida, recién ahí estamos haciendo honor a la premisa de la Ley General de Educación,
calidad y equidad para todos, permitiendo que un niño, tanto de las comunas de Las Condes, La Barnechea o de Diego de Almagro, que está en la tercera región, que deben poco saber, Cañete en la octava o allá en Chiloé, puedan llegar sin tanta dificultad a la universidad, sin ningún obstáculo más que sus propias limitaciones y dando oportunidad que desde su calidad, desde su habilidad, desde sus potencialidades, realmente el Estado chileno le está permitiendo desarrollarse. Pero hoy día nos convoca un tema específico, que es la Ley de Convivencia Escolar, que es la capacidad de poder gestionar establecimientos educacionales con más competencias que puedan mediar y habilitar y hacer posible las mejoras para la resolución de conflictos. De este modelo, el fenómeno de la violencia escolar, así como el de la convivencia escolar, se entiende inserto desde las dinámicas relacionadas de la escuela, que guardan relación con los climas, con los espacios, con los aprendizajes, con la convivencia, con todo lo que pasa adentro de la escuela y sus variables. Debe incidir en mayor o menor grado los niveles de intimidación y bullying, dependiendo del contexto que los rodee. En algunos lugares donde la situación económica, donde los ambientes familiares, lamentablemente, no son los que pueden otorgar mayor seguridad, deberían ser las escuelas las que sean a prueba de todo, el espacio más seguro, el ambiente menos violento donde un niño se pueda desenvolver, para que de verdad tome el modelo social ideal, donde él le haga sentido ser humano, ser amable, ser respetuoso, aprender a escuchar y también a ser escuchado. En ese ambiente puede realmente conocer si es que el niño viene de un ambiente muy hostil. La concepción de la convivencia escolar focalizada en los problemas de la conducta de los estudiantes tenderá a generar sistemas de castigo. No se busca acá un castigo. Creo que castigar a un niño después de que hace una acción violenta, golpea a otro niño, o en muchos casos los acuchillan, porque en los colegios han habido niños acuchillados. Y castigamos a este niño, ¿y qué quedó después de eso? Solo el castigo. No hubo nada más atrás de eso. El otro niño que quedó herido, tal vez ese niño no vuelva nunca más al colegio, o quede irremediablemente dañado. Entonces, hacer este sistema donde se subsana el problema de base del acoso escolar, que consiste en educar a toda la población para evitar todos los posibles daños físicos, morales, psicológicos, tanto para niños, adolescentes y también para los docentes, es necesario. Personalmente pienso que no se ha observado suficiente por parte de las comunidades escolares en general. No hay una suficiente observación porque las interacciones y los comportamientos de los niños y niñas en las etapas de 9 y 10 años, cuando comienzan a emitir juicios de valor, pasan en los patios, en los recreos, no en el contexto de sala de clase. Nuestros ojos deben estar en todos los espacios escolares. Ahí es donde ocurren las agresiones, los palabrazos, los empujones. Ahí es donde debe estar el ojo, siempre mirando. Finalmente, en el ámbito de la psicología debemos mencionar que el juicio de valor es un proceso cognitivo mediante el cual evaluamos y emitimos opiniones subjetivas sobre las personas. Muy pocas veces una agresión, un palabrazo, viene con objetividad. No obedece a la realidad, es un palabrazo, pero que puede generar psicológicamente heridas para quien lo escucha o quien lo recibe. Finalmente, en psicología se considera una forma de evaluación que va más allá de la mera descripción objetiva de los hechos. Es una forma de emitir opiniones y valorizar a las personas. Y ahí nos metimos ya, es muy complejo ya el tema de lo que son los juicios. Finalmente, tu mamá te enseña, tu papá te enseña a juzgar a los demás, muchas veces. O el profesor dijo que el que no se sacaba un 5 para arriba no merecía estar en esa sala. O el que no tenía arriba de un 6 nunca iba a ir a la universidad. Y ahí le ponían la tapa y le ponían el cemento atrás. Y los niños se van convenciendo de lo que les dicen. Para que establecimientos sí acaten normativas, necesitamos esta ley. Para que establecimientos sí pongan en sus reglamentos internos y protocolos lo que corresponde, necesitamos esta ley. Y se informe, por favor,
José Matías murió hace más de 5 años. Hasta el día de hoy las familias me escriben abrumadas por lo que les pasa y cuando les pregunto, ¿conocen la circular tanto? No, no la conocemos. Váyase derechito a la superintendencia. ¿Dónde queda? La gente no sabe más allá de la lista de libros, como decía recién muy bien Emanuel, en la cuota Palazao, la gente no está realmente informada adecuadamente de lo que circunda el proceso de educación. No conocen las reglas, no conocen los protocolos, no conocen, y los colegios con eso funcionan perfecto. Mientras menos sepan, mejor. Pero para eso ustedes tienen lo que nosotros no tenemos: posibilidades de gestión, y pueden tener una gran voluntad. Y yo apelo a la voluntad de todos ustedes. Si no hay voluntad, no tenemos nada, y no hay nada que hacer por los estudiantes de nuestro país, por sus docentes y por sus familias, porque ni aún estando en conocimiento de la enorme necesidad que tenemos, muchas personas acá se niegan rotundamente. Mi hijo no eligió su identidad. Katy Samer no pidió tener tanto talento musical. Catherine Yoma, como docente de un sistema precario, resistió hasta donde pudo. ¿Por qué le dejan a los niños y a las niñas de Chile tener la obligación de resistir hasta donde puedan soportar? Y no hacen nada al respecto, quienes sí pueden, que son los que están sentados acá hoy día. ¿Cuántos de ustedes son zurdos acá? Yo soy zurda. Yo hace 100 años no podría siquiera haber existido, menos en una escuela, porque el profesor me habría amarrado la mano a la espalda hasta que yo lograra escribir con la derecha. Pero un día hubo alguien que dijo, no, eso no puede ser. Hay una naturaleza del lóbulo izquierdo y derecho, hay una razón por qué la persona escribe con una mano izquierda o derecha. Los pediatras lo explican muy bien cuando uno es chico y los papás no saben por qué uno anda escribiendo con las dos manos y de repente, ¡pum!, uno era zurdo. Y hubo que razonarlo y entenderlo y respetarlo. Y se logró, pues, y ahora los zurdos, para que nadie se sienta afectado, zurdos porque escribimos con la mano izquierda, bueno, somos gente talentosa, somos gente con muy buenas ideas, somos gente creativa porque nos funcionan muy alternadamente los dos lóbulos. Entonces, es aprender a mirar a todos los que existen. Y no solamente ese modelo que en alguna parte nos quedó instaurado en la cabeza, que ese era el único que ya estaba, era lo mejor. Y el resto, todo el mundo quedaba al lado afuera. Finalmente, acá hay un antecedente que yo no sé si Chile lo consideró entre sus gestiones, entre sus pensamientos, en sus planes a largo plazo. La UNESCO hace 10 años ya hablaba de una década internacional por una cultura de paz y no violencia. Se sabía que venían perfiles violentos, situaciones poco amenas en los colegios. Ya se veía venir. Por otro lado, la tarea más grande de educación es acompañar en el tiempo y en el momento adecuado a un niño y una niña. No teníamos las mismas necesidades hace 100 años, hace 50, ni siquiera hace 25. Piensen, por favor, ¿cuál es la necesidad hoy? Finalmente, para quienes en alguna parte se sienten tocados, y los respeto, que la ley incorpora que se respete la identidad de género. Si ya existe la ley 21.675, la ley de identidad, ya existe, eso ya está. ¿En qué les toca? ¿En qué les molesta algo que ya existe? Los gobiernos pasan una y otra vez los gobiernos, van y vienen de un lado y de otro, pero la familia es una institución para toda la vida y el Estado debe ayudar a proteger esta institucionalidad de la familia. Y este proyecto va a ayudar a demasiadas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marcela. Se agradece también la reseña histórica que hace sobre la educación. Nunca está de más hacer una repasada, pero no en mi calidad de presidenta, sino que en mi calidad de diputada y también de madre. Lo siento. Usted sabe que habemos muchos que empatizamos con su historia, con su dolor,
Pero estoy segura que José Matías está orgullosísimo de tener una madre como usted, una madre luchadora, y que gracias a las acciones como esta, como estar hoy día acompañándonos en una ley que en base a su experiencia también es tan necesaria como los papás de Katy, es que no vamos a olvidar ni a Katy, ni a José Matías, ni a la profesora Catherine Lloba. Así que muchas gracias. Abro la palabra para quienes quieran hacerle preguntas tanto a los papás de Katy como a Marcela Guevara. Diputada Tello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar, por supuesto, a todos los diputados, diputadas, ¿cierto? Asesoras, por supuesto, a nuestra invitada, a nuestra subsecretaria, que, bueno, ya nos conocíamos, he sido de alguna manera testigo y también he podido acompañar desde que se comenzó a trabajar en el proyecto de ley José Matías. Creo que fue un paso importante para efectos de, como lo decía usted muy bien, visibilizar situaciones y de alguna manera avanzar en lo que hoy día, como usted muy bien decía, las personas requieren en la comunidad, en la sociedad en general. Sabemos que tenemos que hacernos cargo, en definitiva, y tenemos que acompañar, y tenemos que precisamente entregar todas las herramientas que sean posibles para evitar situaciones tan terribles como la que usted, los padres también de Katy Winter, que estaba escuchando acá atentamente, la profesora también, estuvimos latamente en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en la cual participo, analizando también sobre esa situación y pidiendo diversos oficios, fiscalización, varias autoridades que vinieron a exponer un poco, a dar cuenta también, para efectos de que estas situaciones no queden impunes. Creemos que eso es central también en todo lo que ustedes relatan. En mi caso particular, hoy día vengo a reemplazar a la diputada Emilia Schneider, la presidenta de la comisión, que lamentablemente está con un resfrío muy fuerte, digamos, un problema médico. Está conectada así por Zoom. Me pidió encarecidamente que les transmitiera su disculpa, su excusa, y que ustedes saben, pero nunca está de más decir que ella está con ustedes y que le hubiese encantado estar presencial acá. Y quiero aprovechar esta oportunidad, presidenta, porque en la región de Coquimbo, en la cual represento, de hecho en la comuna de La Serena, también vivimos una situación muy terrible relacionada al bullying escolar. En el colegio Jerónimo Rendich, en La Serena, lo mismo, una niña de 13 años, producto de estas situaciones, como decían ustedes, de manera reiterada, ¿cierto? Decide terminar con su vida. Es muy, muy impactante, la verdad, para toda la región, para la comuna, pero especialmente para sus compañeras y sus compañeros de colegio. O sea, son niños de 13 años. Y el año pasado, no sé si ustedes recuerdan que estuvieron en la Comisión de Educación, vinieron a exponer las representantes de La Voz del Estudiante. Ellas han hecho un trabajo, yo diría, como lo decía muy bien acá nuestra querida invitada, ellas han logrado sacar de esta experiencia terrible y este dolor profundo que ellas todavía tienen, la necesidad de hacer algo porque no vuelva a ocurrir nunca más esta situación. Ellas hicieron un encuentro, hicieron una encuesta a través de internet, han hecho varias acciones y dentro de eso, como les decía, venir a exponer a la Comisión de Educación, y entregaron a nuestra subsecretaria, que está aquí hoy día presente, ¿cierto?, Alejandra Ratia, de las conclusiones que sacaron. Nosotros eso lo transformamos en un proyecto de ley que yo, antes de venir a la comisión, revisé, el que estamos hoy día analizando, y me parece que va en la misma línea de lo que aquí se plantea. Hay muchos conceptos que se comparten, y además este proyecto está patrocinado por diversos parlamentarios, varios de ellos de esta comisión, como por ejemplo la misma diputada Emilia Schneider, presidenta de la comisión, el diputado Eduardo Cornejo, que se encuentra aquí también presente, el diputado Hugo Rey, que estuvo un ratito pero salió de la sala, ¿cierto? La diputada Elia Molina, que también está acá presente, el diputado Héctor Barría, que no está en este minuto, pero también es de esta comisión, el diputado Eduardo Durán,
bueno, el diputado Ricardo Cifuentes, Daniela Serrano, que también es de esta comisión, Camila Rojas, y bueno, ¿quién habla? A mí me parecería, presidenta, y es lo que también quiero aprovechar de proponer, primero, como aún estamos en la etapa de audiencias públicas, ver la posibilidad de que vengan nuevamente las voceras de La Voz del Estudiante a dar su opinión respecto de este proyecto de ley. Encuentro que aquí hay una representación importante, ¿cierto? Tenemos a una hermana de una profesora, tenemos a la madre, ¿cierto?, de José Matías, tenemos a los padres de Katy, y creo que sería importante también escuchar, a propósito de este proyecto, lo que las voceras también, que son las compañeras de curso, en definitiva, de colegio, de Antonia Lobos, también puedan ser parte de esta discusión, que me parece que también es muy necesaria. Y por otra parte, y por supuesto previo a lo que pueda también opinar nuestro Ejecutivo a través de nuestra subsecretaria, la posibilidad de refundir este proyecto de ley, porque creo que habla de un trabajo muy genuino. Nosotros con el diputado Ricardo Cifuentes, desde la región de Coquimbo, quisimos acompañar este trabajo, y hoy creo que es el momento de poder de alguna manera reivindicarlo, como les decía, va en la línea de lo que aquí se plantea, y así también incorporar en memoria de Antonia Lobos su lamentable caso en esta discusión, en este proyecto de ley, y así poder tener también este testimonio, que me parece ha sido muy sentido para nuestra región. Así que eso, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, diputada Tello. Yo por lo menos acojo las solicitudes que usted nos presenta, y la secretaria también tomó nota. Ya la última palabra va a ser de la presidenta permanente de esta comisión, pero como opinión personal creo que efectivamente es muy importante que ellas puedan venir nuevamente en audiencia para que den su experiencia. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Hacer preguntas a los papás de Katy, a la señora Marcela Guevara. Bueno, subsecretaria, tiene la palabra. En realidad, más que pregunta, quisiera agradecer a ambos, a los papás de Katy allá, hola, en versión online, digamos, y a Marcela aquí, con quien estamos aquí al lado compartiendo la sesión, hemos podido conversar, ¿no? Agradecerles por la generosidad de compartir en el fondo una experiencia tan dolorosa y ponerla al servicio de que podamos avanzar en construir una sociedad, un sistema educativo que creo que fue muy bonito como lo plantea Marcela, ¿no? Como mirando en perspectiva histórica, ha ido dando pasos en distintos momentos, y bueno, en este momento tenemos este desafío, ¿no? Este desafío de cómo avanzamos, cómo nos hacemos cargo del desafío de que el sistema educativo sea un espacio seguro, un espacio que acoge a todas las personas. Creo que eso es algo muy, muy potente que ellos nos traen y nos comparten como muy desde una historia que es sin duda muy dolorosa. Entonces quisiera en primer lugar agradecerles por eso. Bueno, ratificar como la importancia que tiene este proyecto para el Ejecutivo. Tenemos aquí estos casos, lamentablemente siguen habiendo distintos casos a lo largo del país en que vemos situaciones muy dramáticas de casos en que hay tantos niños, niñas, jóvenes como docentes, asistentes de la educación, trabajadores de la educación que sufren que sufren acciones de tipo ya sea de violencia o de acoso, ¿no? Entendiendo esta distinción que nosotros tratamos de hacer en el proyecto de ley y que también los papás de Katy, Leli y Emanuel nos plantean, la importancia de distinguir cuando es un caso y cuando son casos reiterados, pero tampoco sin que sin que el esperar que sea un caso reiterado implique el riesgo de que un niño o una niña siga siendo víctima de violencia, que nos parece súper, que nos parece que es un tema que es muy importante ver cómo cuidamos, ¿no? Así es que agradecerle
y en el fondo como manifestar la total disposición del Ejecutivo de seguir avanzando en esto. Para nosotros es muy importante además avanzar en este proyecto entendiendo el desafío que implica en términos como de el cambio cultural que implica que las comunidades puedan asumir esto, fortaleciendo el rol de la autoridad docente. La autoridad docente es algo que hemos visto, hay mucho estudio que mira, quizás no mucho todavía, pero hay líneas de estudio que han estado comenzando a investigar en educación respecto al tema de la autoridad y cómo fortalecemos el rol de la autoridad. Este proyecto busca abordar ese desafío, entendiendo que la autoridad es importante fortalecerla desde la perspectiva de procesos participativos, procesos democráticos que permitan dotar de mayor legitimidad a la autoridad, ¿no? Así es que en ese sentido, más que nada agradecer. También manifestar la disposición del Ejecutivo, por cierto, a estudiar el proyecto de ley y ver cómo podemos hacer converger distintos elementos. Creemos que, en el fondo, un objetivo bien importante de este proyecto de ley, que nosotros hemos tratado de tener un enfoque que permita darle una mirada sistémica al desafío de la convivencia en los establecimientos educacionales, en las comunidades educativas. Muchas veces la convivencia se ve como desde acciones en distintos ámbitos, pero hemos tratado aquí de darle una mirada más sistémica, global, que permita abordarlo desde la complejidad que tiene. Así es que, por cierto, la disposición a poder estudiar y ver cómo podemos hacer converger líneas de trabajo, propósitos, ¿no? Así es que eso, y fundamentalmente agradecer, la verdad. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. Y bueno, comisión, respecto a la petición de la diputada Carolina Tello, es que yo quiero pedir si es que estamos de acuerdo en que desde ahora se ingrese el proyecto que menciona la diputada, es el boletín 16.881-04, para poder refundirlo con los proyectos, ya que la etapa en la que nos encontramos nos permite efectivamente realizarlo. ¿Que existe acuerdo de la comisión? Es que es del mismo tenor. Tiene que ver con la convivencia escolar. Lo que pasa es que ese proyecto estaba... Es que sí puedo pedir el acuerdo ahora, insisto, por la etapa en la que se encuentra la discusión del otro proyecto. Lo acabo de consultar a Secretaría y efectivamente se puede pedir ingresar... Perdón. Sí, presidente, la sesión pasada se acordó refundir este proyecto del Ejecutivo con el de la diputada Olivera. Y también está que tenía la diputada Tello, que entiendo que va en la misma línea. Súper. Entonces, ¿existe acuerdo? Se toma el acuerdo, entonces, muchas gracias. Muchas gracias a las familias. Quiero decir una acotación. Tiene que ver con lo siguiente. Ojalá algún día existiera en nuestro país un sistema similar al que tiene el Ministerio de Salud. Paso a explicar. El Ministerio de Salud en Chile tiene una base integrada por los datos de todos los habitantes de nuestro país, especialmente de los niños y las niñas, donde se indica todos los hitos importantes en cuanto a salud, especialmente en cuanto a las vacunas. Cada niño puede estar, un niño de Arica que anda de vacaciones en Punta Arenas, si él entra a un hospital, con el RUT se sabe y se despliega inmediatamente toda la información de este niño. Incluso si tiene algunos procedimientos médicos, alergias, todas cosas que son relevantes a la hora de resguardar la salud. Yo me pregunto, ¿cómo es que en el año 2024, yendo para el 2025, no existe en Chile una base de datos que incorpore a todos los niños y niñas de Chile desde la educación parvularia, con todo el historial de colegios y escuelas recorridos, y se hiciera una inscripción que me parece demasiado importante, porque es lo que a mí me jugó en contra a la hora de ser apoderado y que se haya perdido la vida de mi hijo irremediablemente, en un registro único de entrega de circulares que son, yo diría, más críticas.
Porque no puede ser que un papá o una mamá va a matricular un niño al colegio y le ponen la lista de libros, la lista de materiales, le ponen todo, pero no le dan a conocer las reglas del juego, que es el contexto normativo de la educación chilena. Eso no se hace. Y no digamos que los colegios lo andan publicando, porque no lo hacen, no lo dicen. Y cuando ocurren las tragedias, se constituye la Superintendencia de Educación que revisa todo, y resulta que no estaban informadas las circulares, no estaban ni siquiera, solamente llegan hasta el Consejo de Profesores porque después las actas aparecen, como fue en mi caso. Pero no, la familia nunca se enteró que eso existía. Entonces, ¿cómo una familia va a hacer valer un derecho que no sabe que existe? No pueden. No puedes hacer valer un derecho que no tenías idea que existía. En el caso de mi hijo, habían posibilidades para él, y muchas, había un resguardo, había un contexto, porque la circular era del 2017. José Matías murió el 2019, y en el 2024 hay familias que no saben cuál es la normativa porque me lo piden a mí. Entonces, ¿los colegios la informan o no la informan? No se le informan a nadie, solo a presión. Algunos colegios sí hacen el trabajo, algunos colegios efectivamente educan a sus comunidades. Hace 2 semanas me tocó dar una charla para Iquique, el Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II de Alto Hospicio. Esa comunidad por 2º año consecutivo me pide ir a dar una charla a las familias, en este caso habían 50, 60 familias y docentes, donde vamos hablando las temáticas. Y entonces ellos, pero ¿por qué ellos eligieron hacerlo? Porque ellos tuvieron esa voluntad para con sus familias. Pero no es la normalidad, no es lo que los colegios hacen. Yo insisto, existiera un sistema único de registros de informaciones críticas en educación, donde se mete el root del niño, salta toda la información. Y circular que no está, para mí, en edad crítica, la 812, otras circulares, para mí, límite los 12 años y hay que estar informada. Ya tiene que estar informada. Y frente a eso opera la segunda forma de la normativa. El apoderado no cumple, el apoderado no se encarga, el apoderado no resguarda al niño, el colegio tiene todo el derecho de hacer la denuncia en el juzgado de familia. Porque eso opera para los dos lados. Es quien no cumple quien debe responder. Pero el niño en el Estado de Chile tiene que estar resguardado por alguna de las dos partes. Eso era. Muchas gracias, señora Marcela Guevara. No sé si los papás de Katy quieren agregar algo para poder dar término a este punto en particular. Simplemente dar gracias porque cada vez estaban llegando más diputados y mientras más personas tengamos en la mesa, esto puede ser también, mientras más voces tengamos, es mucho más importante que sepamos de qué estamos hablando. Y por otra parte, los costos. Los costos son muy altos, los costos que nos toca pagar, el no participar, el tener derechos y no saberlos, no reconocerlos, el no poder participar o simplemente, incluso cuando se habla de la educación privada, se hace un contrato en el cual el colegio también no solamente escoge al alumno, el colegio también está escogiendo a las familias. No todos pueden llegar. Incluso cuando nos mostraron en el Consejo de Profesores, en la Escuela de Profesores, cuando nos mostraron el cruce de información, vimos que dentro de la educación pública, había muchos más resguardos. Entonces, ¿por qué estamos trabajando? Para que estén en un mejor lugar. ¿Y dónde está ese mejor lugar? El mejor lugar lo hacen las personas, pero personas que quieren contribuir, personas que quieren trabajar, personas que están dispuestas no solamente a dejar a un niño en la puerta y retirarlo a otra hora, a personas que están dispuestas a pagar una mensualidad, sino que personas que quieren participar para hacer del entorno un entorno mucho más agradable, mucho mejor, porque si están bien, estamos todos bien. El costo es muy alto. Hoy día, si Karina Yoba no está, no es porque no quiso no estar. Y quizás ustedes dicen, sí, pero ni siquiera se pudo conectar. Está muy dolida, porque está reviviendo, dado a otras situaciones, lo que sucedió con su hermana. Hoy día lo que nos contaba también la diputada respecto al caso que sucedió en La Serena. El impacto en esa familia fue que posteriormente el cáncer del papá.
porque cuando pasan cosas después siguen las repercusiones. Entonces, hoy día tenemos que contribuir de manera transversal todo. Si el colegio se la juega, que los papás se la jueguen y que los alumnos también les enseñemos a jugársela de una manera respetuosa, de una manera honesta, de una manera solidaria. Eso es lo que buscamos, hacer un espacio agradable, pero eso es responsabilidad, es derecho y es obligación de todos. Así que por eso le estamos pidiendo legislar. Muchas gracias. Bueno, gracias a las familias. Y vamos a pasar al segundo punto de la comisión, en este caso, presenta la subsecretaria. Subsecretaria, tiene la palabra respecto del punto que viene a continuación. No, estaba invitada para este mismo proyecto. Si alguien más de su equipo quiere agregar algo respecto de este mismo tema. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, no saludé previamente, por su intermedio saludar a los diputados y diputadas. No, a nosotros lo que nos preocupaba más o lo que queríamos hacer más hincapié es la importancia que vemos a cómo a través de distintas vías este proyecto tiene dos características del proyecto. Por un lado, esta mirada más holística y sistémica, abordar los distintos como ámbitos del desafío de la convivencia, del buen trato, incorporando también a docentes, equipos directivos, en el fondo trabajadores de la educación, creemos que eso es algo muy importante, y al tema de la autoría. Creemos que es un elemento importante y de hecho explicitar que en el fondo la forma en que estamos abordando que haya espacios de participación, espacios de mayor involucramiento de los distintos actores de las comunidades educativas, creemos que pueden ayudar a fortalecer esa autoridad, a fortalecerla desde la perspectiva, más que desde una perspectiva como vertical, a fortalecerla desde una perspectiva de ir dándole mayor pertinencia, mayor significado y por lo tanto también mayor legitimidad, ¿ya? Ese es un elemento que nos parece muy importante y por lo tanto esa era una variable que nos importaba como rescatar, ¿no? Ahora, lo que más, creo que las audiencias también han dejado claro como la magnitud del desafío, en términos también de ver que aquí hay un cambio de alguna manera como de ir visibilizando una realidad y ver cómo nos hacemos cargo de los desafíos que implica el visibilizar esa realidad que está ocurriendo actualmente en los establecimientos educacionales. Eso, muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Alguien más quiere tomar la palabra respecto a este punto? Bueno, comisión, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.